Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y estamos aquí para hablar acerca de la capacitancia eléctrica, la capacitancia de un capacitor, y creo que es el término más exacto, pero bueno, también lo encontramos como capacidad eléctrica, ¿no? ¿A qué le llamamos capacidad? Bueno, bien, yo quisiera empezar con un pequeño ejercicio de lo que es el razonamiento verbal. ¿Qué entendemos por capacidad? Bien, podemos relacionar este término con, por ejemplo, con el volumen que posee un balde, un recipiente, una taza, un vaso, una botella. También podríamos relacionar con ese término de capacidad la cantidad de alumnos, estudiantes que pueden ingresar en un salón, la cantidad de personas que pueden ingresar en un auditorio, en un estadio. Es decir, la idea es de lo que se puede albergar, recibir, acumular, guardar, almacenar en un capacitor, ¿no? Este podría ser un almacén, por ejemplo, de cajas de leche, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, si cada uno de los elementos que vamos a guardar en ese almacén o en ese almacenador o capacitor representan cargas, entonces ya estamos hablando de capacidad eléctrica. Vale decir, la capacidad eléctrica tiene que ver con las cargas que se pueden acumular, guardar, almacenar dentro de un capacitor. Obviamente, existe una relación también muy directa entre la carga eléctrica y el voltaje, o potencial eléctrico, o caída de tensión, o diferencia potencial. Tenemos un video, por supuesto, que por acá vamos a compartir para que ustedes lo puedan revisar, pero es muy importante que hagamos esta relación, o sea, es inevitable, ¿no? Entonces vamos a ver dos cosas. Uno, en primer lugar, que la capacidad eléctrica tiene que ver con la carga eléctrica y el potencial. Hay una relación directa, lo vamos a escribir por acá. La carga es proporcional al voltaje. Quiero decir esto, que mientras más carga tengamos en un generador, en un capacitor, mayor será el voltaje, o al revés. Hay más voltaje, a más voltaje, mayor cantidad de cargas acumuladas, ¿no? Ahí donde dice alto voltaje, nosotros asumimos que debe haber una gran cantidad de electricidad que está a punto de escapar, de fluir, de conducirse, ¿no? A través de un conductor. O sea, si ponemos el dedo, recibiremos una gran cantidad de cargas eléctricas, y esta relación de proporcionalidad se puede escribir mediante un cociente. Ahora, este cociente, para que se establezca la proporcionalidad, me tiene que dar una constante. Y esa constante, justamente, en este caso, recibe el nombre de capacidad eléctrica. O sea, la capacidad eléctrica vendría a ser ese número que me va a decir cuánto de carga se acumula en un condensador o en un capacitor, en un conductor, por unidad de tensión, unidad de voltaje, ¿no? O sea, cuando nosotros ponemos una cantidad de carga, el voltaje va subiendo. Más carga, más tensión, ¿no? Más voltaje. Entonces, ese es el sentido físico de lo que es la capacidad. Ahora, los capacitores son de diversas formas, ¿no? Puede ser el capacitor de placas paralelas, puede ser el capacitor cilíndrico, puede ser el capacitor de forma esférica. Es decir, hay una infinidad de posibilidades para el capacitor, ¿no? Obviamente este es un curso básico, no pretendemos hacer un estudio más profundo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la capacidad de un condensador? Es una buena pregunta, ¿no? Que vamos a estar revisando por ahí. Depende de sus características físicas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un par de placas paralelamente conectadas a los bornes de una batería,
estas placas tienen un área y esa área tiene que ver con la capacidad, ¿no? Obviamente, mientras mayor es el área, mayor cantidad de cargas pueden estar albergadas ahí en esa placa. Y también tiene que ver con la distancia, claro. En el caso de la distancia, tiene que ver en relación inversa. ¿Por qué? Porque mientras más cerca están las placas, podemos meter más carga, ¿no? Entonces, tiene que ver la capacidad con la distancia de separación entre las placas y la superficie de las placas, ¿no? Bueno, la relación nos dice que la capacidad es inversa con la distancia y directa con la superficie, el área que tienen las placas, ¿no? Ese epsilon sub 0 es una constante que le llamamos constante de permitividad, que para el caso del vacío tiene este valor de 8,85 por 10 a la menos 12 faradios por cada metro, ¿no? Bueno, en realidad no se llama faradios, sino farad, ¿no? Es el nombre que le corresponde justamente a la unidad de capacitancia, ¿no? Aquí esta C, por si acaso no confundir, esta C es de capacitancia, pero esta C es de la unidad que le corresponde a la carga eléctrica y la V mayúscula que es la que le corresponde al volt. Bien, también tenemos que comentar en la parte final de que colocar, hacer ingresar, cargar eléctricamente un condensador o capacitor demanda una cantidad de energía, o sea, un trabajo realizado. O sea, para poder hacer que las cargas ingresen al capacitor hay que desarrollar un trabajo, ¿no? Igualito que las cajas o la mercadería o los productos nosotros tenemos cuando los colocamos en nuestro almacén o sea, en nuestro capacitor, pues para colocar esas cajas, todos esos productos dentro, hay que hacer un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, de eso habla justamente esta relación. Dice que la energía que acumula un condensador o capacitor cargado es igual a la mitad de la carga por la tensión, ¿no? Eso viene de una gráfica que fácilmente se puede encontrar por ahí en cualquier libro, ¿no? Entonces, el área de esa figura triangular es justamente la que representa la cantidad de trabajo realizado o la cantidad de energía que habría adquirido el condensador cuando ya se encuentra con carga, ¿no? Bien, pasamos a lo que es la asociación de condensadores, ¿no? Y ya empezamos esta partecita que para muchos significa un grado de dificultad, ¿no? Empezando por la concepción. Porque la gente dice, profesor, ¿qué cosa es eso de la conexión en serie? ¿Qué es eso de la conexión en paralelo? Entonces, ya empezando, nosotros siempre lo decimos, hay un ejercicio de razonamiento global que es lo primero que nosotros debemos superar antes de ver la cuestión física y del funcionamiento y de las leyes que gobiernan justamente los fenómenos que vamos a ver a continuación. Ya, empecemos por la serie. ¿Qué se supone que es una producción en serie? Vamos imaginariamente a una fábrica, el interior de una fábrica donde hay obreros que están trabajando, digamos, para elaborar zapatos, fabricar zapatos. Entonces quiero que ustedes se imaginen que primero entra, ¿qué cosa? Entra el cuero, ¿no? No, la vaca no, se supone que la vaca ya ha pasado ese proceso. Tenemos el cuero, entra el cuero. Una vez que entre el cuero, me imagino que pasará por un departamento que se llama de corte, ¿no? De corte o diseño, tal vez de repente antes diseño, diseño, corte, luego que se corta, luego va a pasar a otra operación que se llama moldeado, donde justamente al cuero ya se le empieza a dar una cierta forma, que es lo que va justamente a significar el modelo del zapato, ¿no? Luego la costura, el pegamento de la planta, el color, la presentación en caja, el embalaje y a la calle. Pregunta. ¿Podemos el ingreso del cuero, ponerlo al final de este proceso? Por supuesto que no. Entonces, esta es la secuencia en serie, la famosa secuencia en serie. O sea, primero uno, después el otro, después el otro, después el otro y así, ¿no? Es una secuencia. Una línea de trabajo, una línea de producción, le llaman en la industria. Profesor, ¿y qué es el paralelo? Muy bien, aquí viene justamente
otra figura que yo quiero que ustedes se imaginen para ir comprendiendo lo que lo vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Claro, vamos a hacer una explicación luego, pero esa es la parte física. Nosotros necesitamos, en primer lugar, tener la idea del por qué se llama así y por qué no se llama de otra manera, ¿no? O sea, el nombre tiene que ver mucho con lo que significan, ¿no? La naturaleza de lo que estamos viendo. Por ejemplo, yo me puedo llamar José Alejandro o José Alejandro, qué sé yo, pero yo soy Huaranca, ese es mi apellido. Así como lo ven por acá, en la parte de abajo. Entonces, yo me identifico y una razón de ser es de que mi padre también se veía así. Perfecto. ¿Por qué en paralelo? La idea de paralelo es esta, ¿no es cierto? Esta es la idea de paralelo. Trabajamos en paralelo. ¿Han escuchado el término? Por ejemplo, yo estoy aquí en esta oficina, es parte de la oficina que yo ocupo, aquí en un edificio. Al costado hay un estudio de abogados. La pregunta es, ¿el estudio de abogados está esperando que yo termine de hacer mi video? Piensen un ratito. Muy bien, trabajan de manera independiente. O sea, estamos trabajando en paralelo. O sea, cada uno corre por su cuenta. No tiene que ver nada uno con el otro. Es independiente. Ellos pueden estar descansando o de repente podrían estar trabajando, pero en paralelo vamos a suponer que ellos tienen una reunión en ese momento y esa reunión sobre una mesa larga, ¿no? Con una pantalla gigante, están analizando cierto problema, mientras yo estoy haciendo otra actividad. Entonces, ambas actividades se dice que están desarrollándose en paralelo y no en serie. ¿Cuál es la idea entonces de paralelo? Trayectorias independientes, trabajos independientes. ¿Cuál es la idea de serie? Uno después del otro, ¿no? Y también a eso tendríamos que dos figuras adicionales para irnos ya metiéndonos bien, de forma fácil, entendible, a este fabuloso tema de la electrostática, de lo que es la asociación de capacitores, ¿no? Los foquitos que adornan el juego de luces navideño, ¿cómo están conectados? En serie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están en una misma línea, ¿no? Más o menos como lo que está acá. Pero si nosotros hablamos ya de lo que es paralelo, ya hay una característica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la asociación en serie, la carga es la misma, pero en el caso de la asociación en paralelo, lo que se repite, lo que tienen en común es el voltaje. Por ejemplo, acá en esta oficina nosotros tenemos un frío bar, tenemos una pequeña estufa, un horno microondas, tenemos una pantalla, tenemos un equipo de sonido, tenemos una laptop, es decir, tenemos un conjunto de artefactos electrónicos que trabajan con electricidad, que trabajan con energía, con un cierto voltaje. ¿Ustedes podrían adivinar cuál es ese voltaje? Por ejemplo, ¿con cuántos voltios trabaja el frigobar? Prueben un número. La pantalla, el equipo, la estufa, el aire acondicionado. Muy bien, 220 voltios. Y el foquito que está también alumbrándonos, ¿con qué voltaje trabaja? 220 voltios. O sea, todos trabajan al mismo voltaje. Esa es la idea de la asociación en paralelo. El mismo voltaje para el paralelo y para serie la misma carga. Ahora vamos a explicar por qué la misma carga. Por acá. Nosotros tenemos aquí, imaginemos de que por acá ingresan 4 cargas positivas, ¿ya? A ver, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4. Están señaladas de rojo e ingresan sobre esta placa. Ahora, la otra placa se supone que, dicho sea paso, también está conectada a la otra placa, o sea que hay 2 placas, está descargada, ¿no es cierto? Pero cuando ingresan estas 4 cargas positivas, inmediatamente por la ley de atracción, ¿no? Primera ley cualitativa de la electrostática, las cargas positivas atraen las cargas negativas. Entonces estas 4 cargas negativas que estaban juntas con estas positivas, dándome una carga 0, estas 4 negativas son atraídas por las 4 positivas, pero a su vez estas 4 negativas abandonan a sus parejas, que son 4 positivas, pero estas 4 positivas atraen a su vez 4 negativas de la otra placa. ¿Qué ha traído como consecuencia? La carga es la misma. ¿Por qué? Porque si acá fueran 5, atraerán 5 negativas.
y acá aparecerían 5 positivas, atrayendo a 5 negativas. Y si acá solamente son 2, solamente atraerán a 2 negativas, y estas 2 negativas se habrán separado de sus parejas 2 positivas, que atraerán a su vez a 2 negativas. ¿Se dan cuenta? Es una cascada, ¿no? Por eso se le llama así, asociación en serie o cascada. Cascada, lo del, ¿cómo le llamamos? Caída de agua, pacha, dicen en quechua. El otro es catarata, ¿no? Perfecto. Ese es el caso de la asociación en serie. Entonces, el punto de partida es de que la carga es la misma para los condensadores, o sea, la carga que hay aquí es la misma que hay acá, ¿no es cierto? Cuando decimos carga, obviamente nos referimos a la carga eléctrica contenida en una de las placas nada más, ¿no? Porque si nosotros sumamos las cargas, acá sale cero, ¿no? Entonces no las sumamos. ¿Por qué? Porque no están en contacto. Entonces están separadas. Una carga está para acá y la otra está en el otro lado. O sea, hay cargas efectivas. Entonces aquí nosotros tenemos una carga que es la misma que la que tenemos acá. ¿Cuál es la carga de todo el sistema, profesor? La misma. Si aquí hay un coulomb de carga, aquí también. ¿Y cuál es la carga total? Un coulomb de carga. Esa es la. ¿Por qué? Porque si nosotros retiramos esta placa negativa y esta positiva y juntamos las dos extremas, queda un solo condensador con la misma carga, ¿no? Y como ya habíamos comentado, aquí el voltaje le corresponde una cantidad de voltios a uno de los condensadores y otra cantidad de voltios por decir, si en total hay 10 voltios, bueno, 10 voltios o 10 volts se van a repartir de manera, el voltaje se reparte de manera inversa a la capacidad, ¿no? Justamente como lo estamos viendo acá. El voltaje y la capacidad se multiplican, por lo tanto son inversamente proporcionales. Vale decir que el de menor capacidad, a ese le va a corresponder mayor voltaje y al de mayor capacidad le va a corresponder menos voltios, ¿no? Ese es un problema que también vamos a estar viendo más adelante. Ahora, en relación a esta ecuación que está de rojo, esto no es otra consecuencia nada más que de esto de acá. Por ejemplo, ¿qué cosa es la carga? La carga es capacidad por voltaje. Entonces, si nosotros tenemos acá que despejar el voltaje entonces sería carga entre capacidad. Entonces, aquí podríamos tener carga entre capacidad, carga entre capacidad, carga entre capacidad. Pero como las tres cargas son iguales, como está anotado acá, se van a simplificar y me va a quedar esta relación. Ahora, esa relación la podemos escribir de una forma más cortita, ¿no? Capacidad equivalente, o sea, estas dos capacidades se pueden convertir en una sola capacidad que se le llama capacidad equivalente, ¿no? Alguien le podría llamar también resultante, ¿no? No es el término más exacto que la física ha elegido, pero puede ser, ¿no? Capacidad total también podría ser, sí, pero nos corremos el riesgo de repente, a la hora de comunicarnos, no ponernos de acuerdo, ¿no? Sería aquí el producto sobre la suma. ¿De dónde sale eso? Bueno, C2 pasa a multiplicar, C1 pasa a multiplicar, y entonces queda acá la suma, y acá sería el producto. Luego, cuando se hace la inversa, el producto queda arriba y la suma queda por abajo, ¿no? Y aquí, como ya dijimos, el voltaje es el mismo, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, imagínense que el punto A y el punto B son los huequitos de un tomacorriente, ¿no? Tomacorriente es ahí donde nosotros hacemos, donde colocamos el enchufe, ¿no? Entonces acá va a ir a las patitas del enchufe. Supongamos que acá viene el cable, ¿no? Algo así. Entonces, a ver, enchúfalo, dicen, ¿no? Ya, entonces aquí estaría A y aquí estaría B, ¿no? En realidad, para ser más exactos, es una batería la que tenemos, ¿ya? Porque aquí nosotros no estamos trabajando con corriente alterna, ¿no? Que la usamos en el domicilio, sino aquí nosotros estamos trabajando con una fuente estática, ¿no? Con unas celdas electrolíticas de una batería de carro, por ejemplo, ¿no? Entonces, A y B. ¿Dónde está conectado el condensador que está en la parte superior? Entre A y B, ¿no? O sea, suponiendo que este es el condensador, acá están las placas del condensador, ¿dónde lo vamos a conectar? Ahí. Ya, y el otro condensador, ahí mismo. Eso es lo que nosotros estamos representando aquí. ¿Están utilizando el mismo voltaje? Sí. ¿Qué pasa si uno deja de funcionar? Bueno, el primero trabaja como si no hubiera pasado nada, ¿no? Por eso es que decimos que es en paralelo, porque trabajan independientemente
uno del otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo común acá? El voltaje, ¿no? El voltaje para el primer condensador es el voltaje para el segundo condensador. ¿Por qué? Porque están entre los mismos puntos. Por ejemplo, si esto fuera una batería de 12 voltios, entonces, ¿con cuántos voltios está trabajando el primer condensador? Con 12. Y el segundo, con 12. ¿Por qué? Porque están conectados a los bornes, a los polos de esa batería, ¿no? Entonces, el voltaje es el mismo. ¿Qué es lo que se reparte? Bueno, lo que aquí se reparte es la carga, ¿no? Si nosotros queremos más o menos orientarnos, tendríamos que decir que lo que se reparte en la primera asociación es el voltaje. La carga se comparte, ¿ya? ¿Por qué se comparte? Porque es la misma. Pero en la conexión en paralelo lo que se comparte es el voltaje. O sea, el voltaje es el mismo para los condensadores, pero lo que se comparte sería en este caso la carga, ¿no? Entonces, si acá nosotros ponemos CB, o sea, perdón, capacidad por voltaje, C por V, C por V, C por V, como el voltaje es el mismo, se cancela y queda justamente esta expresión que está acá, ¿no? Para más o menos darles una idea de lo que ustedes pueden hacer si quieren demostrar de dónde sale esta formulita, ¿no? Si ustedes no lo entendieron bien, pueden simplemente repetir el video y escuchar nuevamente lo que hemos dicho, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a ver a continuación es una aplicación de lo que significa esto que acabamos de comentar, ¿no? Ya saben que más preguntas o más dudas, si se les presenta, bueno, ustedes me escriben simplemente debajo, ¿no? Me ponen sus comentarios. Yo estoy respondiendo todos los días. ¿Qué cosas me están pidiendo? Me están pidiendo identificar cuál de las tres expresiones es verdadera y cuál es falsa. Bueno, en este caso es inevitable hacer el cálculo, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es el cálculo de la capacidad, ¿no? Entonces vamos a poner acá, capacidad. La capacidad se va a determinar multiplicando la constante de permitividad por el área y esto dividiéndolo entre la distancia, ¿no? Ya. Entonces primero, ya, a continuación, el área. El área, según el enunciado, es de 1 centímetro cuadrado. Entonces vamos a colocar 10 a la menos 2 al cuadrado. Profesor, explique, me van a decir, ¿no? Ya. Primero, han escuchado hablar de cuadrado, ¿no es cierto? Dice ahí centímetro cuadrado. Entonces tienes que imaginarte un cuadrado, donde un lado sea 1 centímetro y el otro también. Entonces así sale un área de 1 centímetro cuadrado. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa es 1 centímetro? 1/100ª de metro, ahí está, 1/100ª. Pero como es un cuadrado, tiene que multiplicarse el largo por el ancho, que son iguales. Entonces 1/100ª por 1/100ª me da 1/100ª al cuadrado, que es el centímetro cuadrado, ¿no? Y en el denominador tenemos que colocar la distancia de separación, que en este caso me dicen que es 11 milímetros, ¿no? Entonces vamos a poner, bueno, no dice 11 milímetros, dice 11 centésimas. Entonces nuevamente tiene que aparecer acá el 10 a la menos 2, ¿no? Entonces, volviendo a repetir, tenemos acá 11 centésimas de metro. Perdón, no son 11 centésimas. A continuación, este 0,11 es esto que está acá. Pero 0,11 ¿qué? Milímetro debemos colocar acá, ¿no es cierto? Pero el milímetro, ¿qué cosa es? 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. 0,11 milímetros. O sea, 0,11 milésimas de metro. ¿Ok? Entonces lo que correspondería a continuación sería determinar cuánto es ese resultado. O sea, al hacer las operaciones nosotros vamos a encontrar 88 o 8,8 entre 11 me va a dar 0,8. 0,8 por 10 a la menos 11 sería, ¿no? Porque por acá, por ejemplo, tenemos menos 4 menos 12, menos 16. Menos 16 más 5, porque esto va a subir al numerador. Menos 16 más 5, menos 11. Entonces, en buena cuenta, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 8 por 10 a la menos 1, que sería esta parte de acá. Y al costadito, 10 a la menos 11. Entonces ya llegamos ahí a eso que me están indicando, ¿no? Que sería, los exponentes se suman y está quedando
8 picofaradios. 8 picofaradios. Con consecuencia, entonces, la primera proposición sería verdadera, ¿no? A continuación, lo que vamos a hacer es determinar la energía, ¿no? Porque también nos están viendo la energía. Bien, a continuación, entonces, vamos a hacer el cálculo de la energía. ¿Cómo vamos a determinar la energía? Bueno, la energía del condensador es un medio de Q por V, ¿no? Carga por voltaje. Pero la carga, ¿qué cosa es? La carga es la capacidad por el voltaje. Entonces esto quedaría expresado así. Capacidad por voltaje, voltaje al cuadrado, ¿no? Que es justamente lo que nosotros tenemos en el dato del problema. Bueno, la capacidad la conocemos ya. La capacidad, como ya lo hemos determinado, resultó 8 picofaradios. O sea, 8 por 10 a la menos 12, ¿no? Es la capacidad. Y a continuación vamos a colocar el voltaje, que en este caso es 1,5, dice el enunciado, ¿no? 1,5, ¿no? Pero ese 1,5 hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí así me está resultando, a ver, sería 4, acá sería 2,25, y esto multiplicado por 10 a la menos 12, ¿no? La capacidad me tiene que salir, perdón, estamos hablando de la energía, disculpen, la energía entonces saldría expresado en joules, ¿no? Y esto efectivamente, este producto está resultando 9, ¿no? ¿9 qué? 9 pico joules, ¿no? Que sería concordante con la propuesta que tenemos ahí en la segunda afirmación, ¿no? La energía acumulada es 9 picojoules. Entonces faltaría solamente comprobar si es verdadero o falso la tercera proposición, que me habla de la carga, ¿no es cierto? Bien, entonces para determinar la carga, lo que tenemos que hacer es multiplicar la capacidad por el voltaje, ¿no? ¿Cuánto de capacidad hemos determinado? Bueno, acá está en la primera línea. 8 por 10 a la menos 12. Ya, y el voltaje, ahí lo tenemos, 1,5, ¿no? Entonces, 8 por 1,5 sería 8 más 4, 12. 12 por 10 a la menos 12. Como es carga eléctrica, tiene que ser expresado en coulombs, ¿no? Entonces, así resulta 12 pico coulombs, ¿no? A propósito, no habíamos hecho la presentación, disculpen. Este prefijo llamado pico es un prefijo que denota una billonésima, ¿no? Una billonésima, o sea, el millón dividido en millón de partes, ¿no? Una billonésima parte de un coulomb, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos comprobando que las tres proposiciones eran verdaderas, ¿no? Son verdaderas, mejor dicho, ¿no? Bien, a continuación vamos a desarrollar este problemita, o estas preguntas. Me están pidiendo nuevamente señalar verdadero o falso según corresponda a las proposiciones que aparecen anotadas, ¿no? Empezando por la primera, dice la capacidad de un capacitor, o sea, de un condensador, depende de la cantidad de carga eléctrica. Falso. Vamos a explicar. Entonces, este es falso. ¿Por qué? En primer lugar, lo que tenemos que nosotros decir es que la capacidad es una constante. ¿Ya? La capacidad es una constante. ¿Qué cosa quiero decir? Que a medida que tenemos más carga, tendremos también automáticamente más voltaje. Por ejemplo, si nosotros duplicamos la carga, inmediatamente el voltaje también se duplica. De tal manera de que la capacidad no va a cambiar. Si nosotros disminuimos la carga, por ejemplo, hasta la mitad, el voltaje automáticamente será la mitad. Y la capacidad no cambia. Claro que en ese caso me están diciendo, ¿qué pasa si aumentamos la cantidad, no? O sea,
¿Depende la capacidad de la carga? No depende. La capacidad de qué depende, como ya lo hemos comentado por acá, aquí está la definición de la capacidad, pero la capacidad de un condensador plano de placas paralelas, por ejemplo, se determina de esta manera. ¿Y de qué depende según esta relación? Depende del área. Por ejemplo, si la placa que tiene el condensador la aumentamos, entonces aumenta inmediatamente la capacidad. Pero acá, nosotros aumentando la carga no podemos modificar la capacidad. La capacidad está íntimamente relacionada con las características físicas que tiene el condensador. Puede ser de placas paralelas, puede ser cilíndrico, puede ser esférico. Es decir, depende de esas características físicas, geométricas, ¿no? De cómo es el condensador. Entonces la primera proposición es falsa, ¿no? Ya, la segunda, vamos a poner acá una F mejor para que no se confundan. Entonces la primera proposición no es verdadera, es falsa, ¿no? ¿Dónde falla? La capacidad eléctrica es una constante, ¿no? Es una constante que se determina por las cuestiones, o sea, se la determina, o sea, el valor de la constante queda determinado cuando se elabora el condensador. Una vez que está elaborado el condensador, ya no lo puedes cambiar, por más carga que le metas, no va a modificarse su capacidad, ¿no? Ya. La segunda proposición. La segunda proposición dice que si tenemos dos condensadores idénticos conectados en serie, esta combinación en serie va a acumular la misma carga cuando estén conectados ya no en serie, sino en paralelo. Y nosotros en este caso vamos a decir no, o sea, no es verdadero. ¿Por qué no es verdadero? Bueno, ¿de qué depende la carga? Depende de la capacidad, pero exactamente no depende de la capacidad solamente, sino también depende del voltaje, ¿no? De la cantidad de la diferencia potencial que hay entre las placas del condensador. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Si en el problema me están hablando del mismo potencial, porque acá dice la cantidad de carga que almacena dos capacitores idénticos conectados en serie cuando están conectados en paralelo al mismo potencial, ¿no? Esa es la pregunta completa, no lo habíamos terminado de copiar. Si el voltaje es el mismo, o sea, si esto no cambia, entonces ¿de qué depende la capacidad? De la carga. La carga va a depender de la capacidad. ¿Dónde habrá más capacidad? Vamos a ver. Acá tenemos justamente, felizmente, las relaciones. A ver, ¿cómo sería la capacidad de dos condensadores idénticos que están en serie? Bueno, si la capacidad de uno es C y la capacidad de otro es la misma, entonces tendríamos acá la expresión así, C cuadrado entre el doble de C. Una C de arriba con una C de abajo se cancela y quedaría solamente C medios. Esto es cuando están en paralelo, cuando están en serie. Y cuando están en paralelo, tendríamos que hacer la suma de las capacidades. C más C. ¿Cuánto me sale? Otro valor, ¿no es cierto? ¿Dónde es mayor la capacidad? Se obtiene mayor capacidad cuando están en paralelo. Entonces, si nosotros tenemos aquí una capacidad mayor, entonces aquí tendremos una carga mayor. Vale decir, si aquí nos salió un medio, cuando está en serie, pero cuando está en paralelo me salió 2, entonces definitivamente cuando está en paralelo hay más capacidad y por lo tanto, al ser la capacidad mayor, la carga tendrá que ser también mayor. Vale decir, la segunda proposición también es falsa, ¿no? Porque acá está fallando esta partecita que dice que es igual, ¿no? Y la tercera proposición también es incorrecta porque la capacidad eléctrica es de carácter escalar, no es vectorial, es escalar, es un escalar, no tiene dirección, no tiene sentido, no se puede representar mediante un vector, ¿no? Bien, si les gustó el video, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal porque todos los días estamos haciendo esto con mucho cariño para todos ustedes, dándoles una explicación lo más entendible, poniendo en juego definitivamente esos más de 40 años dedicados a la docencia, ¿no? Donde ya nos han hecho miles de preguntas sobre estos temas
y ya lo tenemos en la cabeza para poder hacer las aclaraciones respectivas. Esta exposición es justamente tomando en cuenta toda esa experiencia, ¿no? De la manera más directa, lo único que tienen que hacer ustedes es mirar el video y se dan cuenta de la secuencia. Nos vemos en el siguiente video. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial en relación al tema muy solicitado de la asociación de condensadores, ¿no? Vamos a resolver un problema muy bonito que tenemos ya planteado acá. No se muevan hasta el final del video porque todo, absolutamente todo está lleno de detalles que son muy importantes para la hora de elaborar una estrategia de cómo resolver un determinado problema sobre este tema, ¿no? Entonces no se olvide de suscribirse a mi canal y de darle like a este video, ¿ya? Antes de ver el video. Bien, vamos a empezar. Primero vamos a decir cómo es que se procede para resolver un problema de este tipo. En primer lugar, lo que nosotros tenemos aquí es un problema donde hay condensadores que están en serie y hay condensadores que están en paralelo. Y hay conexiones mixtas también, o sea, hay serie con paralelo, ¿no? ¿Cómo es eso posible? O sea, un grupo de condensadores están en serie y otro grupo están en paralelo y al final todo en una misma línea, ¿no? Entonces, hay que reducir los condensadores que están en serie a uno solo, reducir los condensadores que están en paralelo a uno solo y terminar con esos dos condensadores en serie al final para dar la respuesta al problema. Se trata de hallar una sola capacidad utilizando justamente este criterio, ¿no? Si los condensadores están en serie, lo que nosotros vamos a hacer es el producto sobre la suma para determinar la capacidad equivalente. Pero hay un detalle muy importante. Para llegar a esto, primero hay que partir de la idea básica que dice que para que estén en serie deben estar los condensadores en la misma línea y por estar en la misma línea debe haber también entre ellos la misma carga. O sea, cada condensador de los que están en la línea deben de poseer la misma carga, ¿no? Ahora, ahí vamos a agregarle un detalle muy importante, que para que eso ocurra, en la línea no debe haber un nodo. Bien, vamos empezando por aclarar qué cosa es un nodo. Un nodo viene a ser, vamos a ponerle así, supongamos que este es un cable donde va a circular una carga y a partir de un punto intermedio, no en los extremos, unimos otro cable, o sea, soldamos acá una soldadura con una soldadura y salimos otro cable. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si la carga entra por este extremo, necesariamente va a tener que una porción irse de frente, pero la otra porción irse hacia abajo. O sea, va a haber una repartición. Para que los condensadores que están en esta línea estén en serie, no debe ocurrir esto. No debe haber un nodo, no debe haber bifurcación, o sea, no debe haber una derivación. Vamos a verlo en la práctica, ya no se preocupen, para empezar estamos anunciando que así vamos a proceder. ¿Y cuándo están en paralelo? Cuando los condensadores tienen los extremos unidos. Por ejemplo, si acá tenemos un condensador con sus dos placas y acá tenemos otro condensador con sus dos placas, ¿no? Y yo quiero conectarlos en serie, tengo que hacer esto. O también la otra opción es así. Pero si quiero conectarlos en paralelo, voy a tener que hacer esto de acá. ¿Qué significa esto? Que voy a tener que unir los extremos. Los extremos del condensador de negro tienen que estar unidos a los extremos del condensador de rojo. Y si queremos más condensadores en paralelo, vamos a tener que hacer lo mismo hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Pero los extremos tienen que estar unidos. Eso me va a dar garantía de que el voltaje que usa cada uno de ellos sea siempre el mismo. Es la característica fundamental de la asociación de condensadores en paralelo. Estos están en paralelo cuando comparten el mismo voltaje, ¿no? Y en ese caso las capacidades simplemente se suman, ¿no? Si me dicen que esta capacidad es 2 y esta capacidad es 3, tendría que simplemente sumar 2 más 3, ¿no? Bien, pero nuevamente acá viene el detalle del nodo también. ¿Cuándo se dice que están en paralelo? Cuando los extremos están unidos a nodos iguales. Por ejemplo, si yo soy un condensador y quiero asociarme en paralelo con estos dos amigos, tendría que conectarme el inicio de uno de los bornes aquí y el otro borne ponerlo acá. Entonces ya tendríamos 3 condensadores conectados en paralelo. Bien, vamos a la práctica. Lo primero que vamos a hacer en nuestra figura, en este circuito, es señalar los nodos. Primera pregunta, profesor, ¿qué es un nodo? Ya lo dijimos. Es una especie de soldadura. O sea, si yo quiero unir
A partir de este cable quiero sacar otro cable hacia abajo, entonces aquí tengo que ponerle soldadura. Eso es lo primero que voy a señalar. Los nodos. Los bornes, por supuesto, son los extremos. Por aquí empieza el circuito y aquí termina. O también a la viceversa. Aquí empieza y acá termina. ¿Ya? Pero dejando los bornes de lado, o sea, los extremos de lado, este de acá sería un nodo. ¿Por qué es un nodo? Porque están llegando ahí 3 líneas. 1, 2, 3 líneas, ¿no? Y vamos a ponerle una letra. Se me ocurre ponerle la letra aquí. Este segmento va hacia otro nodo. Como en este segmento no hay condensador alguno, entonces los potenciales o voltajes que hay entre estos dos puntos tienen que ser los mismos. Igual podríamos decir acá. ¿Por qué? Porque de por medio hay un segmento que no tiene condensador. Entonces, ¿eso implica qué cosa? Cuando tenemos un condensador en los extremos de un segmento, esos extremos no están al mismo potencial. Tienen una diferencia entre sus potenciales. O sea, aquí hay una cantidad de voltios y aquí hay otra. ¿Por qué? Porque hay un condensador de por medio que es el que está variando, ¿no? El voltaje. En cambio acá no hay condensador, por lo tanto, entonces en los extremos debe haber el mismo voltaje y la misma tensión, ¿no? Ya, listo. Ahora, por acá tenemos otro nodo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, profesor, usted dijo 3 solamente. No, 3 o más, ¿ya? Entonces, en todo caso sería más de 2, ¿no? Más de 2. 3 o más. Por ejemplo, acá están llegando 1, 2, 3, 4. Entonces, acá le vamos a poner otra letra. Vamos a llamarle, a ver, X, vamos a ponerle, para completar nuestro alfabeto. X. Acá también tendría que ser X. Y acá también tendría que ser X. Profesor, se está olvidando de un segmento. Sí, este de acá también tiene esa característica. Entonces, tendría que ponerle así. ¿Qué hemos ganado con eso? Bueno, algo muy importante. Hemos detectado qué puntos están al mismo voltaje. Eso nos va a ayudar a poder justamente resolver el problema. E ir asociando qué condensadores estarían en serie o por lo menos qué condensadores están en paralelo. Empecemos así, un análisis visual. Por ejemplo, el condensador cuya capacidad es 1, ¿qué extremos tiene? X y Y. El condensador cuya capacidad es 2, ¿qué extremos tiene? X y Y. El condensador cuya capacidad es 3, ¿qué extremos tiene? X y Y. El condensador de 4 microfaradios, ¿qué extremos tiene? También X y Y. ¿Qué estamos viendo? Hay 4 condensadores, uno de capacidad, de 2, de 3 y de 4. Hay 4 condensadores que tienen los mismos extremos. ¿Qué extremos? X y Y. Estos 4 condensadores están en paralelo, ¿ya? Y los que van a quedar fuera del circuito, hay 2 condensadores que van a quedar fuera del circuito. ¿Cuáles son? Este de 13 de capacidad y el de 9 de capacidad. ¿Por qué, profesor? Porque a la hora que las cargas ingresen para distribuirse en todo el sistema, no va a pasar por acá. Porque para que pase por acá, necesariamente tiene que haber una diferencia potencial entre los extremos. ¿Ya? Algo así. Esta mota, para que vaya de un extremo a otro extremo, ¿qué necesita? Necesita que haya un desnivel, porque si yo pudiera colocar esta mota en un plano inclinado, se va a ir hacia la parte baja. Entonces, igual sucede acá. Si en una línea hay un extremo que está más potencial y otro extremo que está menos potencial, o sea, si hay diferencia potencial, entonces la carga transitará por ahí. Pero si está así, al mismo potencial, ambos extremos, entonces la carga no se va a mover, no va a pasar por ahí. Entonces, es lo que va a ocurrir justamente con este y esto. O sea, 2 condensadores se van a eliminar. Para ello, para que ustedes lo puedan ver, vamos a hacer a continuación un gráfico donde podamos señalar un nuevo arreglo, ¿no? Acá tenemos A, acá tenemos B, cerca de A tenemos un condensador cuya capacidad es 30, cerca de B tenemos otro condensador cuya capacidad también es 30, ¿ya? Y al costadito del condensador de capacidad 30 está el punto o el nodo X, ¿no? Y cerca del condensador que está en el extremo derecho tenemos el nodo Y.
Ya, entonces vamos a preguntar. El condensador de capacidad 1, ¿dónde está conectado? Está conectado desde X hasta Y. Entonces vamos a ponerlo así. Desde X hasta Y. El condensador de capacidad 2, ¿dónde está conectado? Está conectado desde X hasta Y. Desde X hasta Y. El condensador cuya capacidad es 3 también está conectado desde X hasta Y, ¿no? Y para terminar, el condensador cuya capacidad es 4 también está conectado desde X hasta Y. ¿Listo? ¿Cómo lo ven ahora? Más entendible, más razonable. Profesor, se olvidó del condensador de 9. No entra. Porque tendríamos que dibujar este condensador empezando en X y llegando a X. ¿Cómo tendríamos? A ver, voy a intentarlo. Empiezo en X y termino en X. ¿Lo vieron? No está. En todo caso podría salir así, ¿no? Como una antena, pero tampoco, porque tendría que regresar al punto X. O sea, sale del circuito, ¿no? Bien, entonces ya tenemos, creo que todo lo necesario como para resolver el problema, ¿no? Vamos a empezar diciendo que estos dos condensadores cuya capacidad es 30 se puede reducir a uno solo y saldría 15. A ver, ¿cómo sería? Sería así. Primero, empecemos por la capacidad que hay entre X y Y. Si yo quiero saber cuánto de capacidad hay entre estos dos puntos, lo único que tengo que ver es primero que los condensadores están en paralelo. Y si están en paralelo, directamente se tiene que hacer una suma. O sea, sería 1 más 2 más 3 más 4. ¿Cuánto me da eso? 10. ¿Ya? Luego tendríamos que ver la capacidad, vamos a llamarle a XYB. Vamos a llamarle así. Me refiero a estos dos condensadores. Estos dos condensadores están conectados en serie. Y cuando están en serie, ¿qué se hace? El producto sobre la suma. Está fácil de darse cuenta que abajo nos resulta una cantidad igual a 60, ¿no? Entonces le saco 30 de 30 es 1 y 30 de 60 es 2. Finalmente, entonces, dividiendo 30 entre 2, me saldría el resultado igual a 15. En buena cuenta, ¿qué cosa hemos logrado? Hemos logrado dos condensadores, quedarnos solamente con dos condensadores. A ver, sería así. Por acá, 30 y 30, 15. Y por acá, la suma de estos cuatro me está dando un valor igual a 10. Y entonces aquí me estaría quedando A y aquí me estaría quedando B. Entonces creo que ya tenemos ahí lo necesario para definir la respuesta, ¿no? ¿Cómo tendríamos que determinar la respuesta? Entonces sería así. La capacidad equivalente desde A hasta B, o sea, la capacidad equivalente total, vamos a ponerle así, tendría que ser el producto sobre la suma, porque estos dos condensadores están en serie, ¿no? Si están en serie tenemos que hacer el producto sobre la suma, o sea, 15 que estaría multiplicándose con 10, ¿no? 15 estaría multiplicándose con 10 y debajo estaría la suma, 15 más 10. Ya, todos nos hemos dado cuenta de que 15 más 10 es 25 y a 25 le podemos sacar quinta dos veces. Ya, empezamos. Le sacamos quinta. Quinta de 25, 5. Quinta de 10, 2. A continuación otra vez quinta. Quinta de 5, 1. Y quinta de 15, 3. ¿Qué me estaría quedando? Me estaría quedando la capacidad equivalente, en este caso sería igual a 6. ¿No? En las unidades, por supuesto, que corresponden. No sé si acá es faradio o microfaradio. Eso ya depende, eso ya es una cuestión secundaria, ¿no? Bien, esta sería la solución de este problema y espero que les haya gustado porque creo que acá mencionamos algunos detalles muy importantes que todos debemos saber a la hora de resolver el problema. Lo de los nodos, cuántos segmentos tienen que juntarse como mínimo para un nodo
por lo menos 3, ¿no es cierto? O sea, más de 2, 3, 4, como en este caso, por ejemplo, para X está juntando 4 segmentos, ¿no? No se olvide de darle like y suscribirse a mi canal, ¿no? Porque todos los días estamos colgando nuevos videos, tutoriales de cómo resolver los problemas de física de una manera sencilla. Nos vemos entonces. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial relacionado al tema de asociación de condensadores, ¿no? Con la novedad de que el día de hoy vamos a presentar una forma muy ágil de cómo resolver este problema a simple vista. Por supuesto, vamos a hacer la aclaración también cómo se puede procesar toda esa información para que ustedes tengan un recorrido de cómo llegar a ese razonamiento. La idea es de que ustedes puedan hacerlo también de manera ágil, porque estos problemas tienen esa posibilidad, ¿ya? No se olvide de darle like a mi video, suscribirse a mi canal, porque todos los días estamos subiendo videos muy interesantes con novedades, vale decir, estrategias innovadoras para que ustedes no vean a la física tan complicada como realmente la están viendo mucho, ¿no? Esto de resolver problemas de física es prácticamente de nivel básico, ¿no? Inclusive las preguntas que vienen en los exámenes parciales de los cursos de física 3, física 2 en la universidad, no tienen nada del otro mundo, ¿ya? Y no me hablen de tal o cual universidad, son simplemente exageraciones, ¿no? Bien, entonces vamos a disponernos a resolver ese problema. Lo primero que tendremos que hacer es recordar cuándo dos condensadores están asociados en serie. Bueno, la primera característica visual es de que están en una misma línea. Y la otra característica es de que en ambos o en los condensadores que están sobre esa línea debe haber la misma carga en cada uno de ellos, así como en el total, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, si a la placa de la izquierda del primer condensador le proporcionamos 4 cargas positivas, por atracción coulombiana o atracción electrostática va a atraer a 4 negativas. Estas 4 negativas se habrían separado de sus respectivas parejas. Estas 4 positivas a su vez atraerían a 4 negativas. Y así este y este otro condensador y todo lo que podrían estar en esa misma línea van a tener la misma carga. Esa es una de las fundamentales propiedades de esta asociación. ¿Qué pasa con el voltaje? Bueno, el voltaje total se reparte. Una porción para el primer condensador y otra porción para el segundo condensador. De tal manera de que los voltajes me están dando un total. Si nosotros aquí en esta suma reemplazamos el voltaje respectivo en el cociente de carga entre capacidad, carga entre capacidad, carga entre capacidad, como las cargas son iguales en los numeradores se van a cancelar y me va a quedar esta expresión. Esta es la expresión que queda justamente después de haber cancelado carga, 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 porque las cargas son las mismas. Entonces, al final, no necesitamos memorizar ninguna fórmula, porque eso también se puede deducir. Y en el caso de la asociación en paralelo, lo que se comparte es el voltaje, ¿no? Para que dos condensadores estén en paralelo, deben estar conectados al mismo par de puntos. Vale decir, si yo fuera un condensador y quisiera entrar en la asociación, tendría que poner un extremo, o sea, un terminal en un punto y el otro terminal debería ir al otro punto, ¿no? Entonces así tendríamos 3 condensadores conectados siempre cada uno de ellos entre los puntos A y B, entre los puntos A y B, entre los puntos A y B, no, toditos. Y en este caso lo que se reparte es la carga, ¿no? La carga que llega a uno más la carga que llega al otro vendría a ser la carga total. Y en este caso, las cargas se pueden reemplazar por el producto capacidad por voltaje. Capacidad por voltaje, capacidad por voltaje. Como el voltaje es el mismo, en cada uno de los términos se cancela y quedaría la expresión simplemente suma de las capacidades para hallar la capacidad total o capacidad equivalente, ¿no? Como se le llama. Bien, y empezamos con la solución de este problemita. Lo primero que tenemos que hacer es descubrir quiénes están en serie, quiénes están en paralelo y si hay una asociación mixta, ¿no? De repente todo está en serie, todo está en paralelo, de repente una parte en serie y otra parte en paralelo, ¿no? Para ello nos vamos a ayudar del siguiente criterio. Para que los extremos de un conductor o de un segmento, de una línea que encontramos acá, se encuentre el mismo potencial entre,
Si acá tenemos un segmento y queremos saber si los extremos están al mismo potencial o a potenciales diferentes, tenemos que ver si hay condensador. Si en este segmento hay un condensador, entonces tenemos que encontrar voltajes distintos en los extremos. Salvo el caso de aquellos condensadores que estén de más, ¿no? Que ya también estamos haciendo un video justamente para ver esa situación. Ya, pero si hay un condensador, entonces le ponemos letras diferentes porque representarán voltajes distintos. Pero si no hay condensador, entonces le tenemos que poner la misma letra. Vamos a empezar entonces de una vez haciendo esto. Primero, para que un punto sea un nudo, deben llegar por lo menos 3 líneas. Esto de acá será un nodo, o nudo, o soldadura, sí. Porque están llegando por lo menos 3 líneas. Le voy a poner una letra. Este otro, también, ¿ya? Son los bornes del circuito, ¿ya? Esta es la placa positiva de la batería y acá está la placa negativa, ¿no? Aquí está la fuente de alimentación. Ya, ¿qué más? ¿Este otro punto será un nodo? Sí, pero no le puedo poner la letra Y ni la letra X. ¿Por qué, profesor? Porque ustedes están viendo que de por medio hay un condensador. Es el condensador el que está provocando una diferencia de potencial. Por lo tanto, si acá le he puesto X, acá no le puedo poner X. Le tengo que poner otra letra, representando otro voltaje, ¿no? Entonces, ahí está otra letra. Bien, ¿y qué pasa con este punto? También es un nodo. ¿Pero qué letra le ponemos? ¿X, Y o A? Bueno, muy bien. Le tenemos que poner la letra A. ¿Por qué, profesor? Me dice un alumno distraído. Porque en esta línea no hay condensador. Solamente cuando hay condensador, las letras en los extremos tienen que ser diferentes para este condensador, ¿no? Acá, bueno, ahí terminó justamente el problema, ¿no? ¿Y por qué habríamos hecho esto? Preguntan muchos. Bueno, fíjense, porque ese segmento, si yo lo acorto un poquito más, y así voy procediendo a cortar, como si fuera una banda elástica que se contrae, encontraríamos que este condensador de 3 microfaradios y este de acá de 6 microfaradios estarían conectados en paralelo. ¿Por qué estarían conectados en paralelo? Porque tienen los mismos extremos. ¿Cuáles son los extremos de este condensador? A y X. Y de este, A y X. Igual que acá. ¿Cuáles son los extremos del condensador que está en la parte de arriba? A y B. ¿Cuáles son los extremos del condensador que está en la parte de abajo? A y B. Si tienen los mismos extremos, están en paralelo. Muy bien. Hay uno que me está diciendo que además de que estos dos condensadores están en paralelo, estos de acá también están en paralelo, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente a continuación nosotros vamos a hacer, ¿ya? Vamos a dibujar un gráfico donde podamos ver quiénes están en paralelo, quiénes están en serie. A ver. Bien, listo. Acá lo que nosotros tenemos justamente es un circuito equivalente. Para ello vamos a decir lo siguiente. Primero, acá está la batería que está entre los puntos X y Y. Pues acá es X y acá es Y. Junto a X está el polo positivo de la batería. Y el otro es el polo negativo. Y acá tenemos justamente 6 voltios. Ese voltaje se va a repartir. Ya van a ver. Ya, entonces aquí tenemos X y acá tenemos Y. ¿Por qué le ponemos la misma letra? Porque como aquí no hay condensador, entonces los voltajes en los extremos no tienen por qué variar. Acá sí tienen que ser distintos. Entonces, este de acá es A. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el condensador que está desde A hasta Y de 6 microfaradios es este. Ya. ¿Qué otro condensador está entre los puntos A y Y? A y Y, el de 12. Entonces, aquí tenemos que ponerle. Entonces, aquí estamos viendo que tiene los mismos extremos. A y Y, A y Y. Por lo tanto, estos dos condensadores están conectados en paralelo. Y 3 y 6 también, ¿no? Porque están conectados entre X y A. Entonces, tendríamos acá el condensador de 6 y el condensador de 3 microfaradios. ¿Por qué están en paralelo? Porque tienen los mismos extremos. AX, AX, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos ahí, creo que, parte muy importante del problema ya resuelta, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos? Lo primero que tendríamos que decir
es que a simple vista podemos darnos cuenta cuál es la capacidad de cada una de las porciones, ¿no? Entonces acá claramente tenemos dos porciones. La porción de la izquierda y la porción de la derecha. Vamos a determinar la capacidad en cada una de esas porciones. A ver, por ejemplo, en la porción de la izquierda tenemos dos condensadores que están en paralelo. Cuando están en paralelo las capacidades se suman. ¿Cuánto sale la capacidad? 9. Entre A y Y hay dos condensadores también que están conectados en paralelo. ¿Qué se hace con las capacidades? Se suman. 6 más 12, 18. ¿Listo? Y creo que no tenemos que hacer mucho dibujo porque realmente eso se puede ver a simple vista, ¿no? Listo. Entonces la pregunta del millón es, ¿en qué relación están estas capacidades? De hecho, a ver, ¿en qué relación están 9 y 18? Están en la relación de 1 a 2. ¿Cómo hemos conseguido eso? Dividiendo 9 entre 9, o sea, sacándole novena, arriba y abajo, nos está quedando 1 a 2. Entonces, si están en la capacidad de 1 a, en la relación de 1 a 2, sus voltajes estarán en la relación inversa. ¿Por qué razón? Y acá viene el sustento justamente. Hemos dicho que la capacidad es la relación entre carga y voltaje. De aquí resulta entonces que la carga es el producto de la capacidad por el voltaje. ¿Qué está resultando acá? En primer lugar, que estas dos magnitudes se encuentran en una proporcionalidad inversa. Y por si acaso, esto que está acá es una constante. ¿Por qué es una constante? Cuando tenemos un condensador, dos condensadores, porque de acá sale uno de 9 y acá sale otro de 18. Cuando estos dos condensadores están conectados en serie, ¿qué se cumple? Deben poseer la misma carga. Entonces, si tenemos la misma carga, si esto es una constante, entonces tendríamos que decir que la capacidad y el voltaje son inversamente proporcionales. ¿Eso qué significa? Que si las capacidades están en la relación de 1 a 2, ¿no? Porque sacándole novena acá sale 1 y sacándole novena acá sale 2. Si las capacidades están en la relación de 1 a 2, los voltajes tienen que estar en la relación inversa, no de 1 a 2, sino de 2 a 1. Conclusión, aquí vamos a tener una repartición del voltaje, ¿no? Y este voltaje se va a tener que repartir de la siguiente forma. Vamos a repartir 6 voltios, de tal manera que una cantidad sea el doble de la otra. Entonces, esa repartición es muy sencilla. Tendríamos que decir que aquí hay simplemente 4 voltios, mientras aquí hay 2 voltios. ¿Ya? ¿Cuánto es 4 más 2? 4 más 2 es 6. Entonces, aquí tenemos hecha ya la repartición y ya podríamos decir que el voltaje para el condensador de 3 microfaradios es 4. El voltaje para el condensador de 6 microfaradios es 4. El voltaje para el condensador de 12 microfaradios es simplemente 2. Y para este otro capacitor que también tiene una capacidad de 6, el voltaje es 2. ¿Para qué me sirve ese voltaje? Para determinar justamente la carga, ¿no? Recuerden lo que hemos anotado ahí, de que la carga se puede determinar multiplicando la capacidad por el voltaje. Me están pidiendo la capacidad en el condensador de 3 microfaradios. Multiplicaremos su capacidad por su voltaje. ¿Cuál es la capacidad del condensador de 3 microfaradios? Es 3 microfaradios. ¿Cuál es el voltaje que le corresponde? 4. Entonces, ¿cuánto me da el producto? 12 micro, en este caso si es carga, tendría que ser microcoulombs. Entonces tendríamos ahí la carga ya determinada, así de esta manera, 12 microcoulombs, ¿no? Pero también nos están pidiendo el voltaje que está soportando ese condensador, y como ya hemos visto, el voltaje para acá es de 4 voltios. No quiero terminar el video sin decir la carga de cada uno, ¿no? Sería acá. Ya para calcular la carga de este condensador, multiplico su capacidad, que es 3, por su voltaje, que es 4. ¿Cuánto me da? 12. Para este condensador, la capacidad es 6 y el voltaje es 4. Entonces acá sería 24 microcoulombs. 6 por 2, 12 microcoulombs. 12 por 2, 24 microcoulombs. Si yo sumo aquí estas dos cargas, porque las cargas se suman en paralelo,
sería 12 más 24, 36. Va a resultar la misma carga que la que obtenemos aquí. Soluciona el problema. ¿Qué les pareció? Y yo digo, para terminar, lo mismo. Todo esto se puede hacer a simple vista. Bien, chicos, espero que lo estudien el video y le saquen el máximo provecho, porque esta es una forma muy sencilla de cómo llegar a la respuesta a los problemas, ¿no?, más típicos de los exámenes de admisión, no solamente de las universidades de Perú. Estamos preparando videos justamente con la resolución de los problemas más típicos de las más importantes universidades de América. Obviamente las universidades de Perú no son las más importantes, ¿no? Entre las más importantes de América están las universidades de Brasil, están las universidades de Chile, las universidades de México, las universidades de Colombia también, entre las más importantes, ¿no? Lamentablemente tenemos que decir que las universidades de Perú no tienen ese nivel que ya quisiéramos los peruanos, ¿no? Para eso hay que trabajar. Entonces denle like a este video y compártanlo en sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y nos hemos reunido para hacer este video tutorial en relación al tema de la asociación de condensadores. Aquí en este problema, que ya lo tenemos graficado en la pizarra, vamos a involucrar el cálculo de la energía, la determinación justamente del voltaje en el punto A, y la novedad es de que el punto B está conectado a tierra. No se olviden de darle like a este video y suscribirse a mi canal, porque todos los días estamos subiendo videos tutoriales de temas, problemas muy importantes que van a servir de base para resolver problemas mucho más complicados. Estamos dando justamente los tips para poder hacer que la solución sea más sencilla, y aquí también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Bien, antes de empezar con la solución del problema, yo quisiera hacer una referencia al caso de los capacitores en serie con igual capacidad, ¿no? O sea, y en este problema nos están diciendo que este condensador y este otro condensador tienen la misma capacidad, ¿no? Y los podemos ver en una misma línea, entonces ya estamos hablando de una conexión en serie. ¿Cómo se procede cuando tenemos dos capacitores en serie? Bueno, vamos a ver este caso particular. Si fuera así, nosotros tendríamos que hacer lo siguiente: multiplicar la capacidad, ¿no?, que se repite, y dividirlo entre la suma de las capacidades. Acá tendríamos C cuadrado y acá tendríamos veces C. Está claro que una C de arriba con una C de abajo se cancela y me queda C medios. La pregunta es, ¿y si son tres capacitores? Bueno, si son tres capacitores, acá tendríamos más 1 sobre C3, ¿no? Pero ¿para qué complicarnos tanto, no? Si las capacidades son iguales, tendríamos acá 1 más 1 más 1, 3, dividido entre C. De donde entonces, si tenemos tres condensadores de igual capacidad conectados en serie, sería C tercios. Pregunta: ¿y si tuviéramos N condensadores en serie? Bueno, en ese caso entonces tendríamos que dividir el valor que se repite entre la cantidad de veces que se repite si están asociados en serie, ¿no? O sea, si hay N condensadores en la misma línea, ¿no? Ya, y el otro detalle que ya habíamos comentado es la novedad de la conexión en tierra, ¿no? Se asume que la conexión en tierra es la conexión de voltaje igual a 0, ¿no? Entonces, esa es la única novedad. Si nosotros pudiéramos determinar la diferencia de potenciales, asumiendo que esto vale 0, ya podríamos calcular que esto es, ¿no? Por ejemplo, si nosotros encontramos que la diferencia de potenciales es 30 voltios o 30 volts, entonces acá habría 30, ¿no? Porque estamos asumiendo que acá es 0, por la conexión a tierra, ¿no? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer en nuestra resolución es calcular la capacidad C. Cálculo de la capacidad equivalente, ¿no? Que es lo que justamente nos va a permitir llegar a la respuesta del problema, o sea, a determinar el valor del potencial en A, ¿no? Entonces primero vamos a calcular la capacidad equivalente, y para ello voy a utilizar la misma figura, ya no voy a borrar, o mejor dicho, ya no voy a hacer un nuevo dibujo porque me tendría que demorar demasiado. Entonces empecemos. Primero, señalando los puntos de igual potencial, o los nodos, ¿no es cierto? A ver, empecemos por acá. ¿Es un nodo? Sí, como mínimo tiene que llegar 3 líneas, aquí están llegando 4, ¿no?
Entonces aquí le voy a poner B. ¿Por qué, profesor? Porque están conectados por un conductor que no tiene condensador. Entonces este potencial se traslada al otro extremo, ¿no? Lo mismo acá. También acá no hay un condensador, por lo tanto, entonces la diferencia potencial no existe, ¿no? Ya, ¿qué más? Aquí. A este puntito le podemos poner Y a este puntito le podemos poner X, ¿no? Y se acabó, no hay más nodos, ¿no? Ya, entonces ahora sí voy a empezar a simplificar el circuito, ¿no? Entonces en esa línea superior, en este arco superior, hay dos condensadores que están conectados en serie, ¿no? C y C es la capacidad, y entonces tendríamos que aplicarle justamente esto que acabamos de notar acá. Entonces voy a juntar a los dos condensadores en uno solo. Acá lo cerramos, y entonces acá tendríamos C medios. ¿Está bien? C y C en serie, resultado, C medios. Lo mismo podríamos decir acá, en esta línea. Entonces aquí, este condensador se va a juntar con el otro y nos va a resultar C medios, ¿no es cierto? Por la parte de abajo, igual. Estos dos condensadores están conectados en serie, porque están en la misma línea, ¿no? Acá cerramos la línea y acá tendríamos C medios, ¿no? Ya, lo mismo en este arco inferior también, ¿no? Se van a juntar formando un solo capacitor. Y este sería también C medios. ¿Listo? No hay más. Ya, esa sería una primera fase, ¿no? Ya, segundo paso. El segundo paso sería en notar de que hay paralelo. Por ejemplo, la línea que está en la parte superior tiene como extremos AB. La línea que está en la parte inferior también tiene extremos A y B. Por lo tanto, si están con los mismos extremos igual que acá, están conectados en paralelo. ¿Qué se hace con las capacidades cuando están conectados en paralelo? Se suma. Entonces el C medio de abajo se va a sumar con el C medio de arriba. C medios de abajo. Listo. El C medios fue a sumarse con el otro C medios porque están en paralelo y me ha quedado simplemente C. Lo mismo podríamos hacer con este arco también. El condensador C medios de la parte superior tiene como extremos X y Y. X, Y. El condensador que está en la parte de abajo también va desde X hasta Y. Entonces estos dos que están en paralelo, ¿qué se van a hacer? Se van a sumar. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Vista. Muy bien, ya se dieron cuenta. Desde X hasta Y tenemos C y C. ¿Cómo están conectados? En paralelo. ¿Qué se hacen? Se suman sus capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos acá? C más C, 2 veces C. Bien, ya está más simple, ¿no? Ya, súper simple. Siguiente paso. Esto de acá deja de ser un nudo igual que este de acá. ¿Por qué, profesor? Bueno, un nudo es una bifurcación, ¿no? Es como que tenemos esta línea y conectamos acá otro conductor para que la carga que de repente está ingresando por acá, una parte se vaya de frente y la otra se vaya por acá. Pero en este caso ya no hay. Ya no hay. Entonces, eso me está diciendo que estos tres condensadores están conectados en serie, ¿no? Bien, entonces, y lo que sale acá estaría conectado en paralelo con el que está arriba, ¿no? Y ¿cómo podríamos determinar la capacidad de ese condensador? A ver, piensen. Ya, miren, yo lo haría así. Este condensador y este condensador están en serie, ¿sí o no? Cuando están en serie, ¿qué se hace? La suma de las inversas. Pero si son dos igualitos, ¿qué me sale? C medios, muy bien. Entonces yo tendría que decirle acá que este condensador se va a juntar con este otro y me va a resultar C medios. Entonces, C con C en paralelo salen C medios. Perdón, en serie, ¿no? Porque están en serie, ¿no? Estaban en la misma línea. Este condensador con este de acá. Ya.
¿Y ahora cómo han quedado? En serie nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos hacer ahí? Ahí podríamos hacer este cálculo. A ver, vamos a ponerle acá, ¿ya? Una rayita por si acaso, para que no se vayan a confundir. Vamos a poner ahí. La capacidad equivalente desde A hasta B sería el producto sobre la suma, ¿no? Uno de ellos es 2 veces C y el otro es C medios. Eso tendríamos que dividirlo entre la suma. Ya. Arriba no tendríamos mucho que hacer, aunque se puede cancelar, ¿no es cierto? El 2 de arriba cuando quedaría simplemente C por C. Ya. Y abajo hacemos la suma. 2 por 2, 4, más 1, 5. 5 C medios. Entonces, finalmente cancelamos una letra C de arriba con una letra C de abajo y nos estaría quedando el 2 arriba dos veces C sobre 5, ¿no? Y eso lo vamos a poner acá. Entonces aquí quedaría así. 2 veces C sobre 5, ¿no? Y finalmente, ¿qué me ha quedado? Paralelo, ¿no? Este condensador está en paralelo con el de arriba. Entonces, ¿qué cosa tendríamos que decir? La capacidad equivalente sería simplemente la suma de estos dos valores, ¿no? Sería 2 veces C quintos más C. Ya, ¿cuánto me da esto? 5 por 1, 5 más 2, 7. 7C quintos. Pero ya nosotros sabemos cuánto vale C. C vale 5, ¿no? Entonces ya podríamos decir que el 5 de arriba con el 5 de abajo se cancela, ¿no? Porque C vale 5. Entonces me estaría quedando que la capacidad equivalente de todo el circuito sería simplemente 7 expresado en microfarad. Pero esa no es la respuesta del problema, ¿no? Y ahí tenemos que irnos a calcular justamente el voltaje, la diferencia de potencial. Entonces vamos a poner acá. Cálculo de la diferencia de potencial entre A y B. Ya, para hacer ese cálculo nosotros vamos a partir del dato del problema, ¿no? Me están dando la energía, ¿no? Me dicen que la energía de todo el sistema es 5,6 milijoules. Entonces vamos a decir, la energía de todo el sistema será la mitad de la capacidad que hay en todo el sistema, que es la equivalente que acabamos de determinar, por el voltaje elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ya tenemos la capacidad equivalente que es 7, ya tenemos la energía de todo el sistema que es 5,6, entonces tenemos simplemente que reemplazar, ¿ya? Entonces, en primer lugar vamos a colocar la energía que es dato del problema, 5,6, o mejor dicho, 56 entre 10 en milésimas de Joule, o sea, milésimo es 10 a la menos 3. Ya, al otro lado tendremos que colocar la capacidad equivalente, que ya sabemos que es 7, por 10 a la menos 6, y esto multiplicado por el voltaje elevado al cuadrado, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer las simplificaciones finales, que sería, a ver, sacamos séptima, nos queda 8, séptima, nos queda simplemente así, ¿no? Ya, entonces ese 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces me quedaría 16, ya, 16 por una potencia de 10. Vamos a ver. Primero este 10 a la menos 6 pasa acá como 10 a la sexta. Ese 10 a la sexta se va a restar con 3 y con este 1 que está acá. Y me estaría quedando así el voltaje al cuadrado. Ya. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? La raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Cuánto me ha quedado acá? 6 menos 3, 3. Menos 1, 2. La raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces acá sería así. Y así habríamos hallado la diferencia de potencial entre A y B. O sea, el potencial de A menos el potencial de B me está dando la diferencia de potenciales. Pero como ya sabemos que esto es 40, sabiendo que esto de acá es 0 porque está conectado a tierra, entonces estaríamos determinando
finalmente la respuesta del problema. El potencial eléctrico en el punto A sería simplemente 40 voltios. Qué bonito problema, ¿no? Me gustó mucho. Especialmente que pudimos reducir todo. Si ustedes quieren ver nuevamente, pues lo único que tienen que hacer es repetir el video, ¿no? Bien, chicos, estoy muy contento con ustedes porque estamos contribuyendo con parte de esta experiencia que nosotros tenemos en la física. Sé que muchos tienen por ahí a sus profesores favoritos, ¿no? A quienes les han entregado su afecto por X razones. Pero yo voy a decir de manera clara y enfática que eso no tiene nada que ver con el propósito de salir adelante. ¿Qué cosa quiero decir? Que si ustedes tienen que leerse 50 libros para poder entender un tema, hay que hacerlo. Si ustedes tienen que ver a 2 o 3 profesores o los videos tutoriales de muchos profesores, pues hay que hacerlo, ¿no? No hay que encasillarse en uno solo. Y la gran ventaja que tenemos los profesores, que ya estamos en este quehacer más de 4 décadas, es de que decimos las cosas de forma directa. Que es así como ustedes tienen que proceder o procesar en el examen de admisión. No se olviden de darle like a ese video y suscribirse a mi canal de YouTube y compartir esto con nuestros compatriotas. Esto lo estamos haciendo para que nuestros jóvenes estén cada vez más preparados, ¿no? Dejen la camiseta de la U, la camiseta de la Alianza, la camiseta de Cristal, que esas son posturas de inmadurez. Vamos a unirnos todos para poder hacer un Perú mejor.